química. Bien muchachos, ahora hablaremos de la velocidad total, la velocidad del proceso, esto es, la velocidad de una reacción química. Ya sabemos que cada sustancia demanda una determinada velocidad, pues va consumiéndose y va formándose a lo largo de un intervalo de tiempo. Sus concentraciones van cambiando y esta depende directamente del número de moles que presenta dicha especie. Esto es los coeficientes de la reacción química. Ahora bien, vamos a hablar de la velocidad de todo el sistema. Esto es la velocidad de todo el proceso. Ya no una velocidad individual, sino una velocidad global. Entonces, decimos por acá que la velocidad de reacción es la velocidad del proceso y depende de las concentraciones de los reactantes a una determinada temperatura. ¿Por qué? Recuerda que no existiría reacción química si no existe reactante. La reacción existe porque los reactantes existen. Si no existieran los reactantes, nunca habría reacción. Se supone que ellos van a permitir la obtención de productos. Entonces son ellos los generadores de que haya una velocidad en el proceso. Es por eso que si tenemos la reacción A más B origina C, todas las especies en estado gaseoso con coeficientes A, B y C, entonces definimos la ley de velocidad. Esto es, la velocidad de reacción es igual a la constante específica de velocidad multiplicado por las concentraciones molares. Recuerda que corchete era concentración molar de los reactantes. Fíjate, ahí ve elevado a la alfa y a la beta. Profe, ¿qué cosas son alfa y beta? Bueno, alfa y beta vienen a recibir el nombre de orden. Orden de la reacción respecto al reactante A y orden de la reacción respecto al reactante B respectivamente. Estos valores de alfa y beta se obtienen de modo experimental, no se obtienen de forma abstracta o matemática, no, se obtienen de modo experimental. Realizando experiencias podemos lograr obtener los valores de alfa y beta. Entonces, la velocidad de reacción viene a ser igual a la constante específica de velocidad multiplicado por las concentraciones de los reactantes elevado a sus respectivos órdenes. El orden de respecto a la reacción A y el orden de la reacción respecto al reactante B. Tanto como te digo, alfa y beta son valores que se obtienen de forma experimental. A esta ecuación que hemos definido como la velocidad de una reacción se le conoce como la ley de acción de masas o la ley de Wilber-Wallace. ¿De acuerdo? Mediante esta ley podemos apreciar la importancia que tienen los reactantes para que haya una reacción química. Sin ellos no habría dicha reacción. Ahora, ya teniendo alfa el orden respecto a A y beta el orden respecto a B, yo quisiera hallar el orden total, el orden de la reacción. Entonces, el orden de la reacción sería la suma de cada orden parcial. Es como cuando tú en polinomios tienes, así le llaman, ¿no? El grado relativo de la variable X, el grado relativo de la variable Y, y luego quieres el grado absoluto y sumas ambos grados previos, igual acá. Orden de la reacción respecto a A, orden de la reacción respecto a B y luego el orden total, el orden absoluto, la suma de dichos exponentes, de dichas órdenes previas, ¿ok? Entonces, como yo te he dicho que estos valores salen de forma experimental, un ejemplito para ello. De los siguientes datos experimentales, como puedes apreciar acá, hemos tomado 3 muestras para las cuales hemos determinado velocidad, concentración y concentración de cada reactante. Estamos tomando 3 procesos, primer proceso, segundo proceso, tercer proceso, y en cada uno de ellos hemos medido velocidad y hemos medido concentraciones. Entonces determinaremos la ley de velocidad. Entonces, como no sabemos cuál es la ley de velocidad, lo que sí sabemos es que al darnos
concentración de A y concentración de B nos da a entender que ellos son los reactantes, solo nos faltaría determinar el orden de cada uno de ellos, pues la constante de velocidad siempre va a ser denotada con K. Entonces vamos a desarrollar esta expresión, para lo cual mira la habilidad que vamos a tener. Considerando que hay concentraciones repetidas, podemos tomar 2 a 2 para que una de ellas se pueda cancelar. Entonces, digamos por aquí, definimos que la ley de velocidad se vea de la siguiente manera. Definimos que la ley de velocidad será igual a constante de velocidad multiplicado por la concentración de reactante A elevado a la alfa y multiplicado por la concentración de reactante B elevado a la beta. Entonces vamos a partir de ello, vamos a definir eso, donde justamente nuestro trabajo, ¿qué va a ser? Encontrar a alfa y encontrar a beta. Entonces, ¿qué te parece si tomamos el primer y segundo evento? Si yo tomo el primer y segundo evento, es para que el 0,1 de B se pueda dividir. ¿De qué manera? Fíjate bien. Tomando al primer y segundo evento, entonces tendríamos por acá lo siguiente. Profe, primer evento, velocidad de reacción, 4 por 10 a la menos 5 molar por segundo es igual constante de velocidad multiplicado por la concentración de A, 0,1 elevado a la alfa, por concentración de B, 0,1 elevado a la beta. Ahora, si tomo el segundo evento, velocidad 8 por 10 a la menos 5 será igual constante de velocidad multiplicado por concentración de A, 0,2 elevado a la alfa, por concentración de B, 0,1 elevado a la beta. Y como puedes apreciar en ese momento, este 0,1 se va a comenzar a cancelar. Entonces, ¿qué hacemos con ambas expresiones? Las dividimos y a la hora de dividir, simplemente esta expresión 0,1 a la beta, 0,1 a la beta, se va a cancelar. ¿Qué más? K también se va a cancelar, 10 a la menos 5 con 10 a la menos 5, y a la hora de operar, 4 entre 8, nos quedará un medio, y un medio será igual a, agrupando bajo el mismo exponente, nos quedaría un medio elevado a la alfa. Bajo ese criterio, alfa estaría tomando el valor de 1. Misma base, los exponentes tienen que ser iguales. Y con ello ya tengo definido el orden del reactante A en la reacción que te hemos mencionado. Ahora, análogamente, hallemos a beta. Entonces, ¿cómo hallo a beta? ¿Qué te parece si tomamos el segundo y tercer evento, donde el 0,2 se pueda cancelar? Segundo evento, 8 por 10 a la menos 5 sería constante de velocidad multiplicado por 0,2 a la alfa multiplicado por 0,1 a la beta. ¿De acuerdo? Mientras que en el tercer evento tendríamos que 32 por 10 a la menos 5 sería igual a constante de velocidad multiplicado por 0,2 a la alfa y multiplicado por 0,2 a la beta. Profe, hagamos la misma idea. ¿Qué le parece si usted divide? Y ahí podemos encontrar el valor de beta. Profe, ¿ahora qué se va a cancelar? Simplemente se cancelará el 10 a la menos 5, nuevamente el K, el 0,2 a la alfa, y haciendo agrupaciones, 8, 32. Octava, me quedaría un cuarto. Y un cuarto es igual a un medio elevado a la beta. Y si acá tengo un medio
elevado a la beta, yo que recuerdo que un cuarto equivale a un medio al cuadrado. Entonces de aquí, beta nos sale el valor de 2. Y con eso ya tenemos el orden de cada reactante. Tengo el orden respecto a A, tengo el orden respecto a B. Por lo tanto, la ley de velocidad quedaría de la siguiente manera. Velocidad de reacción sería constante de velocidad multiplicado por la concentración de cada reactante elevado a su respectivo orden. A elevado a la 1 multiplicado por el reactante B elevado al cuadrado. Y de esa manera ya tenemos la velocidad de reacción. Entonces, como puedes apreciar, mediante datos experimentales, yo puedo determinar la ley de velocidad solamente considerando ¿qué cosa? El hecho de que al tener las velocidades y las concentraciones, las relaciono de a 2, de tal manera que con unas hallo el valor del orden alfa y el otro el orden beta. Esto es, el orden de reactante A y el orden de reactante B. Establecido con ello, tenemos la ley de velocidad de todo el proceso. Y como puedes apreciar, depende de quién, de los reactantes. Sin reactantes no hay velocidad para un proceso químico.